Curso de Psicología para la Autorrealización. Preguntas y respuestas. Pregunta. Respecto a este trabajo que dijiste de dramatizar el yo ideal, hasta ahora me salía que se muriera mi madre, y ahora me encuentro como que la he descubierto y la empiezo a aceptar y conocer con sus errores. En mi deseo interior sigo necesitando percibir y tener una madre cariñosa de la que no tengo conciencia, pero con ella no. He intentado hacer algo y no soy capaz. En cambio a mí me saldría como muy bonito si lo hiciera con la Virgen María. ¿No sería irse por las ramas? Respuesta. Ese es el yo ideal, que tu madre fuera la Virgen María. Pregunta. ¿Y está bien si lo hago? Respuesta. Claro, es lo que dije, que dramatizaras tu ideal tal como es, tal como está en tu mente, en tu deseo. Pregunta. Sobre el ejercicio que explicaste de dramatizar el yo ideal, dijiste que una vez que se practica no se realiza nada. Pero en cambio hay un desarrollo. ¿Hay un desarrollo de qué? Desarrollo de lo que tú conviertes en experiencia activa. Pregunta. ¿Pero se crece? ¿Se gana? Respuesta. Sí, en la medida justa que lo expresas. Lo que nos hace crecer es el yo experiencia, es el ejercitamiento activo de nuestras facultades. Por lo tanto, lo que consigues con este ejercicio es sentirte de repente con una gran plenitud o una gran seguridad, pero el sentir no desarrolla porque es un estado estático y del mismo modo que sientes una cosa después se va, como si no lo hubieras sentido nunca. En cambio, eso se puede convertir en algo encarnado, en algo que se desarrolla en la medida que tú haces pasar eso que sientes a través de tu yo experiencia, a través de tu afectividad activa, de tu mente, de tu cuerpo. Al actuar, eso es lo que queda. Es por eso que el desengaño de muchas personas que a través de meditación o a través de lo que sea, llegan a tener unas experiencias o unos estados determinados que luego se van, y no solo se van, sino que cuando uno quiere renovarlos luego no hay modo de conseguirlo. Y es por esto porque los estados son simplemente un reflejo de lo que permite la mente. En el momento en que la mente se abre, entonces es posible que uno mismo de repente tome conciencia de un poquito de esa cosa inmensa que somos. Pero luego la mente vuelve a su modo, a su fórmula habitual, y entonces bloquea de nuevo. En cambio deja un resultado cuando no te conformas con solo sentir, sino que lo trasladas a tu vida. Pregunta. Bien, entonces, ¿se ha realizado algo ya? Respuesta. Se desarrolla, sí. Es distinto. Para mí, realizar es descubrir la realidad que somos. Pregunta. ¿Los campos de expresión son los habituales de la vida ordinaria o hay que buscarlos? Respuesta. ¿Los campos de expresión de esto que estamos hablando? Pregunta. Sí. Respuesta. De momento puedes utilizar lo que es la vida diaria, solamente que tu vida diaria desde el momento que la vivas desde un estado distinto, te parecerá como si fueran distintos. Pero no hay que buscar nada especial. Cuando llegues a vivir lo de la vida diaria de un modo pleno y de un modo plenamente consciente, entonces descubrirás otros niveles de expresión, de interacción, de existencia, más allá de lo que ahora llamamos vida diaria. Preguntan, si yo siento una satisfacción o un momento de euforia o de felicidad, porque algo va a favor de mí, yo ideal, porque estoy en el personaje, pero me doy cuenta de que lo vivo, entonces, ¿este darme cuenta me vale para mi yo experiencia? Respuesta, no, lo que vale para tu yo experiencia es que eso de lo que te das cuenta lo traslades a tu vida activa. Pregunta, es que no sé cómo. Respuesta, tú andas de modo muy distinto cuando estás muy contenta que cuando estás triste. Ahí tienes un modo. Tú hablas en un tono muy distinto y con unas palabras y una visión distinta cuando estás clara que cuando estás oscura mentalmente. Pues eso, simplemente eso, dar expresión concreta en tu vida diaria a tu estado interior, que no se quede en un estado. Es como la música, tenemos la costumbre, a los que nos gusta la música, de escuchar la música estando muy quietecitos y muy bien puestos. Entonces sentimos unas cosas por arriba o por dentro o por donde sea, y después los señores de la música se levantan, ponen los violines
en sus estuches y cada uno se marcha a su casa. Y entonces, ¿qué queda de la música? Queda solo un recuerdo. La música, como todo arte, es para ser vivida, no solo para ser sentida. Por lo tanto, deberíamos todos los que allí estamos dar expresión. Claro, está que en lugar de un concierto sería un desconcierto, pero la música, como todo lo que se actualiza, es para encarnarlo totalmente. Y por eso los pueblos primitivos eran muy sabios, porque no concebían estar sentaditos escuchando como uno daba un concierto de tambor, sino que todos se ponían a seguir el ritmo y a dar expresión a aquello. Pregunta. Para mí el problema es que por un lado siento que me exijo cosas y si miro más profundamente veo que hay otro yo que siento más auténtico y que no corresponde a estas exigencias. Respuesta. Y esto es muy frecuente, sobre todo cuando hay modelos de prohibición, cuando uno ha estado viviendo en un ambiente que no le han dejado hablar, los pequeños se callan o que no le han dejado hacer. Le están dando la consigna de que uno tiene prohibido vivir, existir, pero luego va creciendo y le dicen, oh, pero tienes que hacer esto, tienes que ser tú misma, tienes que tal, tienes que qué. Y entonces, sobre un fondo de no tener derecho a ser espontáneamente tú misma, se va creando otro modelo de hacer y de conseguir cosas. Entonces, es un hacer que no se hace, que se intenta, que se fracasa. Y es que están actuando mecánicamente dos modelos contradictorios y a la larga vence siempre el que es más profundo. Pregunta. Sobre lo que has dicho de los dos personajes, del que quiere hacer y del que no le deja hacer. ¿Es así o también puede ser el personaje que quiere hacer y la idea de que no puedes hacer? Respuesta. Es lo mismo que se manifestará de esta manera. Has estado antes hablando de la música. ¿Denota algún problema si cuando escuchas la música es como si se crease un escenario arriba y a una serie de personajes les dieses vida? ¿Es eso algo normal, natural o no es normal? Respuesta. Es normal, es muy normal, es muy frecuente en muchas personas que tienden a crear todo ese escenario, a escenificar, a representarlo visualmente. Pero eso es bueno a condición de que a la vez uno se dé permiso para sentir la música. Que no sea solo unir hacia la mente a través de la representación, sino que sea un sentir, y entonces ese sentir que se exprese a través de escenas. Pero que sea dándose permiso para sentir y expresar lo que uno siente. Pregunta. Sentir la música proporciona una felicidad positiva, ¿verdad? Respuesta. Para quien le gusta, sí, claro. Pregunta. Bueno, cualquier clase de arte. Respuesta. Cualquier clase de arte, sí. Pregunta. Entonces, ¿la cultura que nos da la sociedad tiene un carácter pasivo? Por ejemplo, una obra de teatro. Tú te sientas y ves la obra. Entonces esto, de alguna manera, ¿no es válido porque tú no lo estás viviendo? Respuesta. Yo diría que es incompleto. Es un estímulo que luego no se completa, no se responde a él. Lo ideal sería que luego uno actuara en función de aquello, que tuviera como si dijéramos una segunda función de teatro, en la que uno expresase tal personaje, tal otro, o el argumento o lo que sea. Por lo menos que se pudiera, como mínimo, comentar de un modo sincero lo que uno ve, siente y piensa de cada personaje o de la situación. Pregunta. ¿Pero esto en todas las expresiones de...? Respuesta. Sí, incluido el fútbol. Pregunta. En el trabajo con el niño, quería preguntarte si podía utilizar una situación real para imaginar esta nueva respuesta. Respuesta. Sí. Pregunta. Me imagino que ese niño tiene que vivir el responder a las situaciones de la infancia, o también a las diarias. Respuesta. Sí, pero de la infancia preferentemente porque el trabajo se está haciendo a este nivel. Lo que digo ahora no es para solucionar los problemas de ahora, es para reeducar la mente profunda, la mente infantil. Por lo tanto, en lo posible ha de mantenerse en ese estadio de infancia. Pregunta. ¿Con los recuerdos que tienes? Respuesta. Sí.
Pregunta, ¿hay un sistema para recordar la infancia? Respuesta, no hace falta, lo que te venga. Y si no te viene, te imaginas situaciones, da igual. Lo importante aquí no es tanto solucionar un problema particular de la infancia, sino la reeducación de la mente infantil. Ese trabajo es simple, no ha de ser una técnica fría, ha de partir de la comprensión adulta. En la medida que intuyas que realmente tu identidad constante es ese triple foco, has de ser consecuente e instruir esta mente de acuerdo con lo que es la verdad tal como la intuyes. Pregunta, la cuestión es imaginarse un momento de tu infancia. ¿He entendido bien? Respuesta, son 2 tiempos. Primero es situarse en un estadio infantil y hablar al niño o niña con mucha claridad y decirle que no es esa niña que se cree ser, que solo es la parte externa y que realmente es un foco inexhaustible de energía, de inteligencia y de amor-felicidad. Y eso repetirlo muchas veces, evocando con claridad qué quiere decir cada cosa de estas. Esa es la primera parte. Luego, en la segunda parte, viene la aplicación a las situaciones concretas de la vida, para que el niño entienda que no se trata solo de algo que es, sino de algo que vive, algo que es dinámico y que en la existencia uno puede aprender a responder desde el fondo en lugar de responder solamente desde la mente externa. Pregunta, pero entonces, para hablarle a este niño y decirle, tú no eres esto que te han dicho, tú eres amor, felicidad, ¿te pueden venir momentos que has pasado muy mal en tu infancia? Respuesta, la primera parte es solamente recordarte a ti de pequeña en general, sin ninguna situación en particular. Una vez que está hecho esto, entonces puedes evocar la situación particular que recuerdas y entonces ver cómo se produciría tu respuesta viviendo desde el foco. Pregunta, pero cuando te imaginas esos momentos, vamos a suponer que han sido malos de tu infancia, otras personas que has tenido a tu lado, que te han coartado la libertad de expresión o de movimiento, no toques eso, entonces, viviéndolo conscientemente o inconscientemente, coges odio hacia aquella persona que te ha prohibido hacer aquello y después cuando la ves, le haces el papel. Pero piensas, qué mal me lo has hecho pasar, ¿no? Respuesta, sí, eso es así en la medida que la mente funciona de un modo mecánico, que es el condicionamiento. Aquí se trata precisamente de evocar esa situación y decir, ¿cómo sería mi respuesta a esta misma situación viviendo desde ese fondo? Y esto hacerlo con mucha calma. Aunque no salga bien una vez, volver a hacerlo otro día, con mucha paciencia. Pregunta, ¿esto no es mejor hacerlo en voz alta? Respuesta, pues es mejor si lo puedes hacer no ya en voz alta, sino a media voz, pero claro, para eso es de estar solo. Pregunta, durante este trabajo, escenas que cuando las viviste fueron violentas o angustiantes, las reproduces y no motivan ningún tipo de emoción. ¿Qué ha ocurrido aquí? Respuesta, si no motivan emoción, una de dos, o están liquidadas o están reprimidas. Entonces, se trata de situarte con más y más sinceridad en la situación. Pero ahora no estoy hablando de liquidar situaciones pasadas, sino que estoy hablando del primer ejercicio, que es reeducar la mente infantil. Y el ejemplo que doy es simplemente como ilustración de esta educación. Ya hablaremos de ese otro aspecto que tú mencionas. Pregunta, los momentos para evocar esto dices que son antes de dormirse, en que uno está relajado y hay permeabilidad. ¿Hay que hacer un relajamiento o algo así? Respuesta, sí, en efecto, toda persona que tenga práctica en la relajación profunda consciente puede ser el preludio para que se contacte este nivel profundo. Pregunta, si en vez de ser ese niño que está ahí protestando, que se está sintiendo solo, es por ejemplo la parte que tienes del padre que te está ordenando, que te está criticando, que te está diciendo. Respuesta, en principio es igual. Ahora no estoy tratando de resolver problemas particulares. Ya hablaré de ello. Ahora estoy tratando solo de reeducar la mente infantil para enseñarle a descubrir su verdad. Esta fase de reeducación no tenéis que hacerla solo en relación con situaciones problema. Aunque no hubiera ninguna situación problema, esa reeducación debería hacerse exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque aunque no haya problemas, la mente infantil está viviéndose sobre unas premisas erróneas. Y de lo que se trata no es de arreglar problemas, sino de reeducar, de liberar, de realizar a ese niño, o sea, la dimensión infantil. Porque luego queremos realizarnos a un nivel adulto y nos encontramos que nuestro nivel profundo de conciencia sigue identificado, sigue con sus miedos,
con sus hostilidades y por lo tanto no hay disponibilidad profunda. Por lo tanto hay que realizar, y realizar quiere decir que esa dimensión infantil descubra su naturaleza auténtica, para que quede libre el camino, disponible para que luego pueda venir una realización a nivel más adulto. Pregunta: lo que yo no entiendo muy bien es que si el inconsciente no razona, no entiende conceptos, ¿cómo transmitirle esas tres potencias? Respuesta: el inconsciente entiende conceptos, lo que no entiende son razonamientos complejos. Por lo tanto es necesaria la afirmación simple de la verdad, pero lo que hace efectivo eso que entiende es la vivencia que acompaña a la cosa, sea de claridad, de sentimiento o de emoción, y luego la imagen, y por eso se hacen intervenir a los tres factores que son lo que utiliza como lenguaje el inconsciente.